Buenas a todos chicos y chicas. Hoy en Más que Kilómetros traemos este súper artículo de investigación desarrollado en la Universidad de Noruega, donde van a comparar las respuestas fisiológicas agudas y de percepción de esfuerzo entre una sesión larga y dos de cortas de igual duración e intensidad de entrenamiento, a una intensidad moderada y en deportistas de resistencia. ¿De acuerdo? La base de estudio, la muestra fue 14 atletas masculinos de resistencia de modalidades de esquí y trail running con un consumo de oxígeno de 69,2 mililitros kilo. Eso correspondía a atletas nivel top de nacional, ¿de acuerdo? El estudio comprendía dos sesiones distintas. La primera eran 6 intervalos de 10 minutos, que le llamaremos la sesión simple, versus dos sesiones de 3 intervalos de 10 minutos, donde las intercaladas con 6 horas y media de duración, entre ellas de recuperación. Y la llamaremos la sesión doble, ¿de acuerdo? Analizaron también por etapas la primera sesión donde dividían los bloques 1, 2 y 3 y 4, 5 y 6 para ver qué pasaba dentro de esa misma sesión, ¿sí? En la sesión simple. Diagnosticaron a través de un test incremental del 10% en tapiz, en cinta, los umbrales de los atletas, ¿vale? Para que todos ellos tuvieran las mismas zonas de entrenamiento y pudieran entrenar a misma intensidad para poder compararse entre sí, ¿de acuerdo? Analizaron variables respiratorias, analizaron la frecuencia cardíaca, las concentraciones de lactato en sangre y la percepción de esfuerzo, ¿de acuerdo? No solo durante el entrenamiento, sino horas después y también al día siguiente cuantificaron cuánto de estrés les había supuesto ese entrenamiento. ¿De acuerdo? Aquí tenemos el tipo de sesiones. La primera, la sesión simple, ¿de acuerdo? Recuperaban 6,5 y hacían una sesión suave versus los que realizaban la sesión doble que correspondía a esta primera sesión de 3 intervalos, 6 horas y media de recuperación y la segunda sesión. Sí, aquí teníamos aquí analizaban la recuperación del entrenamiento y también lo analizaban aquí y aquí, ¿de acuerdo? Y dividían, acordaros, en dos partes, las primeras 3 series y las últimas de esa primera sesión simple. Los atletas, todos ellos tenían un protocolo de ingesta de 70 gramos hora de hidratos de carbono y también tenían unas pautas nutricionales durante el día y antes de la prueba, ¿de acuerdo? Los resultados fueron que la sesión única, la frecuencia cardíaca, el lactato y la percepción de esfuerzo aumentaron en la segunda parte de la sesión, es decir, en esas cuatro, quinta y sexta serie, ¿sí? Fueron más elevadas respecto a la primera, segunda y tercera. ¿Cuánto? Pues bueno, 168 pulsaciones versus 173, subía también el lactato y puntuaban 13,4 versus 14,8 en la escala de percepción de esfuerzo. Y eso era un aumento significativo, por tanto, que nos daba unos resultados sólidos. ¿Sí? Es decir, la segunda parte de la sesión única fue más dura que la primera. La frecuencia cardíaca y la percepción de esfuerzo fueron más altas después de la sesión única respecto a la sesión doble. Aquí tenemos ya el primer dato, es decir, fue más dura o la percibieron como más dura los atletas que habían desarrollado todo el volumen en una sesión respecto a lo que lo analizaban en dos. ¿Sí? Porque el pulso post sesión fue más eh, bajo también al terminar el entrenamiento, ¿sí? Y la percepción de esfuerzo. A nivel de carga de entrenamiento supuso un mayor estímulo la sesión única respecto a la sesión doble, ¿sí? Analizaron ¿cómo cuantificaron el entrenamiento? Pues multiplicaron el tiempo de los intervalos, la recuperación, los calentamientos y demás, lo multiplicaron por la percepción de esfuerzo.
¿de acuerdo? Y aquí podemos ver que la sesión simple daba un valor de 929 respecto a 743. Por tanto, esa sesión era más dura para los atletas que hicieron la única sesión respecto a la sesión doble. Y también encontraron mayores niveles de fatiga percibida y de dolor muscular en la sesión simple respecto a la doble, es decir, que producía mayor daño muscular. ¿De acuerdo? En la sesión doble lo que encontrábamos era una frecuencia cardíaca y un volumen de lactato en sangre menor en la segunda sesión respecto a la primera. Es decir, que esos bloques 4, 5 y 6 reportaban menores valores de frecuencia cardíaca y lactato respecto a la primera sesión que habían hecho 6 horas y media antes. Sí, eso es un dato súper interesante y aquí tenéis los datos 171 a 166, 2,7, 2,14 y es una disminución significativa de esos valores. No encontraron diferencia respecto al consumo de oxígeno, pero sí encontraron un menor intercambio de gases, una mayor eficiencia, más bien no, ya estaba bien puesto aquí, una menor intercambio de gases. En la segunda parte simple, es decir, en la cuarta, quinta y sexta de la sesión única respecto a la segunda sesión de doble. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Lo hemos entendido? Es decir, nuestro cuerpo intercambiaba mejor los gases en esa cuarta, quinta y sexta serie de la sesión doble respecto a la sesión simple. ¿De acuerdo? Aquí tenemos las gráficas y podemos ver cómo el volumen de oxígeno, como el consumo de oxígeno se mantenía estable en la sesión doble, aumentaba en la simple, aumentaba la frecuencia cardíaca, el porcentaje de frecuencia cardíaca aumentaba en la simple, disminuía en la doble. El, la, el, ya lo diré, la ventilación, ¿sí? Aumentaba en la sesión simple y se mantenía, disminuía un poquito en la doble. Y el intercambio de gases aumentaba, mejoraba en la sesión doble y bajaba un poquito en la sesión simple. ¿De acuerdo? La frecuencia cardíaca, aquí vemos la evolución después de la sesión doble, después de la segunda sesión doble y después de la sesión simple. Y como veis, siempre a excepción de esta primera antes del entrenamiento en sí, luego la frecuencia cardíaca siempre estará más alta en la sesión simple. ¿De acuerdo? Como conclusiones del estudio, pues bueno, una sesión larga de entrenamiento de intensidad moderada la asociaron a una deriva de la frecuencia cardíaca, el lactato, la recuperación en sí, las respuestas fisiológicas, en comparación con las dos sesiones de tiempo e intensidad que coincidían, pero la partían por la mitad, ¿de acuerdo? Es decir, que había un menor coste en las sesiones al doblar la sesión, ¿sí? Eso indica que nos podría permitir acumular más intensidad, más tiempo a mayor intensidad si lo repartimos en distintos entrenos respecto a si lo repartimos en una sola sesión. ¿De acuerdo? Podemos llegar a acumular más entrenamiento de alta intensidad porque la percepción y los valores y los datos que vamos a sacar serán más agradecidos, ¿sí? Es decir, esa sesión será menos agresiva. Hay un mayor estímulo de entrenamiento general al realizar una única sesión, ¿de acuerdo? Eso lleva a un menor costo fisiológico y podríamos mantener ese tiempo de entrenamiento, ¿de acuerdo? Estos hallazgos nos van a servir, nos van a ayudar para saber a qué tipos de atletas vamos a poder aplicarles un tipo de estímulo y cuáles no, ¿de acuerdo? De ahí ya la habilidad del entrenador para saber distribuir, conocer y individualizar el entrenamiento. Pero a priori, la gente que tiene poco tiempo de entrenar debería entrenar en sesiones individuales porque van a suponer un estímulo mayor y la gente que tiene más disponibilidad de entreno podrá dividir en más sesiones esa alta intensidad para poder acumular más alta intensidad. ¿De acuerdo? Y, por tanto, mayores volúmenes y mejorar
el rendimiento. Así que muchas gracias a todos y nos vemos en siguientes vídeos.